Buenos días, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Vamos a la entrevista Hablemos Claro del día y hoy arrancamos con una etapa que precisamente se encamina a conocer las diferentes propuestas de los diferentes candidatos. Programas, ediciones especiales que pretenden buscar o explorar, más bien dicho, el pensamiento de los aspirantes. Algunos de ellos buscan la reelección y la gente, por supuesto, está ávida de saber, bueno, ¿y qué hicieron? Que buscan la reelección, y otros que van, por supuesto, a buscar por primera vez un escaño en la Asamblea Legislativa. ¿Qué méritos han hecho para poder hacerlo? ¿Verdad? Fíjese que esto es importante porque ya conocemos todos los problemas más sentidos de los salvadoreños: la inseguridad, alto costo de la vida, desempleo, pero principalmente la polarización. Entonces, ¿qué proponen? Vamos a tratar de hacer de aquí en adelante 6 programas, 6, y vamos a invitar a los protagonistas de los departamentos que les significan a la Asamblea Legislativa la mayor cuota de diputados, ¿verdad? San Salvador, por ejemplo, La Libertad y otros departamentos que son vitales para poder conformar los 84 escaños en la Asamblea Legislativa. Hoy empezaremos con La Libertad y la propuesta que tienen 3 aspirantes. 2 de ellos buscan la reelección y uno va a, por primera vez, someterse al escrutinio popular para tratar de llegar a la Asamblea Legislativa. Usted me conoce, yo soy Josué Natambakis. En jueves 18 de enero del año 2018, completamente en vivo desde los estudios de TVO Canal 23 en la capital salvadoreña. Desde los estudios de Televisión Oriental en San Salvador, esto es Hablemos Claro. Comenzamos. Muy bien, gracias. A lo último, rápido, por favor. Bueno, tenemos las imágenes en pantalla. 2 personas fallecidas. Fueron asesinadas estas 2 personas con arma de fuego en la residencial Bosques de la Paz. Una persona falleció en el lugar y otra persona fue a morir a un hospital. Aparentemente pandilleros a bordo de un vehículo fueron quienes abrieron fuego en contra de las personas que fallecieron. Fueron encontrados en la zona al menos 15 casquillos de misma cantidad de impactos de bala que habrían recibido las víctimas. Las personas fallecidas fueron identificadas como Melvin Edgardo Cartagena, de 25 años. La policía no descarta que el hecho esté ligado a las pandillas. De la otra persona, de sexo masculino, también se dice que fue trasladada a un hospital y falleció en el momento en que pues era llevado por cuerpos de socorro. El hecho, bueno, hay otra escena también, ¿verdad? Que es una persona envuelta en sábana, ¿verdad? Sí, en el túnel del kilómetro 11,5 de la autopista Comalapa, ¿verdad? Sí, en San Marcos, en el carril que de Comalapa conduce a San Salvador. Se desconoce las causas del crimen, ya que fue una escena, según dijeron las autoridades, se conoce como escena de liberación. Las autoridades no aportaron los suficientes datos para poder profundizar más en el nombre al menos de la víctima, porque no portaba documentación, y fue trasladado a medicina legal el cadáver en calidad de desconocido. Esto fue a la altura de la colonia Linda Vista, del túnel del 11,5 de la autopista. Y por supuesto se desconocen, no fue identificado. Ok.
Bueno, este es un siniestro, un incendio que se registró. Esto fue en Ayutuxtepeque, en horas de la noche, madrugada. Cuerpos de bomberos trabajaron para poder sofocar este incendio. Vean que es importante destacar porque las ráfagas de viento es lo que provocan estas situaciones, ¿verdad? Estas desgracias, porque a lo mejor usted está fumando, dejó la colilla del cigarro, el viento la levanta, pues si hay la maleza seca y esto es lo que provoca. En Ayutuxtepeque, Colonia San Bernardo, calle Los Llanitos fue eso. Muy bien. Y este es un árbol, pero este árbol cayó sobre una vivienda atrás de la residencia presidencial, ¿verdad? O de casa presidencial, muy bien. Sí, pues, afectó los postes de tendido eléctrico. Bueno, hay que tomar precauciones porque las ráfagas, o más bien la influencia de un frente frío con ráfagas de viento bastante considerables van a continuar durante el día. Muy bien, aquí estamos ya, conmigo, acá en nuestros estudios, y agradezco de verdad a los tres la deferencia a poder participar en este primer escrutinio, digámoslo así, debate, medición de propuestas que tienen los dos principales partidos políticos, y hemos agregado, por supuesto, a alguien que está por primera vez buscando llegar a la Asamblea Legislativa como representante de la sociedad civil. Ingeniero Rodrigo Ávila, ingeniero Rodrigo Ávila, candidato a diputado por el Partido Alianza Republicana Nacionalista por el Departamento de la Libertad. Arena, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Buenos días, colegas. Muy bien, con nosotros también Calixto Mejía, candidato a diputado por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional FMLN, también por el Departamento de la Libertad. Bienvenido. Bueno, muy buenos días, José, Rodrigo, colega, Héctor, y a usted que nos sintoniza. Buenos días. Héctor Mengíbar, candidato a diputado por el Departamento de la Libertad, él bajo la bandera del Partido Demócrata Cristiano. Bienvenido, Héctor, un gusto saludarte, de general es conocido, ¿verdad? Bastante, por la gracia de Dios. Gracias, Josué, por la invitación. Rodrigo, Calixto, un enorme placer estar acá. Sí, gracias. Muy bien. Vamos a cuadricular la discusión de esta mañana en tres ejes. Tres ejes principales que desde mi punto de vista son necesarios para poder conocer qué ustedes proponen para poder resolver algunos de los problemas más sentidos de la gente. Primero, alto costo de la vida. Segundo, desempleo. Tercero, inseguridad. Esos son los tres ejes por los que vamos a explorar. Alto costo de la vida. El primer eje que exploraremos tiene que ver con la situación de la gente. Las encuestas lo reflejan. Hoy cuesta más poder vivir. ¿Por qué cuesta más? Porque la gente con $1 compra menos. Eso significa que hay un alto nivel de inflación. Bueno, frente a esto, la economía del país y su análisis. Ingeniero. Bueno, de nuevo, Héctor, muy buenos días, Calixto, sí, y a los televidentes, pues un gran gusto estar aquí con Josué Natán. El tema del costo de la vida es uno de los temas que más ha golpeado a los salvadoreños en los últimos años. La canasta básica urbana subió de $39.20 en enero, que eso se calculó en enero del 2010, a de $26.50. Eso es lo que cuesta ahora la canasta básica urbana, y eso
implica un 24, casi un 25, un 24.4% en comparación a como era en el año 2010. Y la canasta básica rural ha subido a 26.50, eso es un 23.9% en relación a lo que era en el año 2010. O sea, el impacto del costo de la vida, por supuesto, ha sido grande. Entonces yo lo decía, la gente compra hoy menos con un salario. Y esto antes esto impactaba mucho generalmente con el tema de la subida del costo de los productos de petróleo, porque el petróleo impacta a todo. Sí. Pero hoy ha sido el caso contrario, el petróleo ha bajado en los últimos 10 años a bajas históricas y tenemos un costo de la vida muy alto, los insumos agrícolas muy caros, o sea, se ha disparado el costo de la vida en El Salvador y que no es necesariamente el caso, no hay un paralelismo a nivel centroamericano, eso obviamente tiene que ver o va en paralelo con el desarrollo económico del país, el cual tampoco ha sido el mejor, y yo para eso creo que la solución es básicamente generar mejores condiciones de inversión para el país, mejores condiciones de empleo. Obviamente alguien podrá decir que un gobierno puede venir y repartir canastas básicas, no se trata de eso. El asistencialismo lo que hace es generar réditos de apoyo electoral, político, pero no ayuda. Como aquel dicho que dice, a la gente no hay que, a veces es importante cuando tiene mucha hambre hay que darle un pescado, pero lo más importante es generarle las condiciones a la gente para que pueda pescar y que pueda producir. Y eso es en lo que nuestro país desgraciadamente ha retrocedido. Nuestro país es menos competitivo, en nuestro país han cerrado muchísimas fábricas, en nuestro país se ha hecho más caro el generarle valores agregados a los productos y ahí es donde tenemos que hacer un esfuerzo, obviamente, dentro de una serie de contextos importantes. Más adelante, sí. Tú decías que hay que hablar de la seguridad. La seguridad es uno de los temas importantes porque de alguna manera incide también en el costo de las cosas, incide en el costo de la vida y por supuesto es un inhibidor del desarrollo muy grande. Entonces, es necesario un poco precisar, ingeniero, el tema del porcentaje que usted daba, porque usted decía, y esto que sí quiero que lo precisemos, que el incremento es de $26 o de 26%. No, el incremento es el incremento es un porcentaje, o sea, el porcentaje, estaba hablando de cifras que se han dado en base porque está actualizado por la Digestic, en la encuesta de hogares de propósito múltiples hasta el 2010. Bueno, la Digestic para poder actualizar el costo de la canasta básica alimentaria mensual. Y el 2011 se presenta el costo de la canasta familiar en datos correspondientes al 2010. Usted tiene razón cuando se refiere al año 2010. Lo que no me queda claro es el porcentaje de incremento o el costo que tiene la canasta. Ese es el incremento entre enero del 2010 y noviembre del 2017, un 24%. 24%. O sea, un cuarto, eso según la misma Digestic. O sea, es un incremento y obviamente siempre existen niveles de inflación en nuestro país. Por algunos elementos y quizás por el tema de la estabilidad monetaria, no ha habido un impacto que hubiese sido muchísimo mayor, pero el costo de los insumos, el costo de las cosas tiene que ver verdaderamente con las condiciones generales del país y aquí ha habido un incremento dramático. Obviamente nosotros lo que tenemos es que generar mejores condiciones para que haya inversión en el país, sí. Mejores condiciones para que exista seguridad de invertir, para que exista, por ejemplo, si se traen los insumos, si se traen, sí. Por ejemplo, los productos agrícolas de Guatemala, sí. Va a ser más caro sí. Que si los producimos aquí. Pero aquí a la gente que cultiva le roban las cosechas. Dejo planteado nada más un punto, es el hecho de que la gente hoy compra menos, tiene el mismo salario, y cuál es el planteamiento suyo sobre el tema de si aumentando el salario mínimo a las personas pudieran tener mayor poder adquisitivo. Lo dejo ahí para la próxima. Okay. Calixto, tu análisis de la economía y frente a el tema más sentido, ¿verdad? Alto costo de la vida para los salvadoreños. ¿Cómo no? Bueno, primero que nada, dame unos segundos para expresar
Un saludo muy especial a todos y a todas, pero especialmente para nuestros adultos mayores, hombres y mujeres, luchadores, luchadoras de toda la vida, que estamos en el mes dedicado a ellos y a ellas, que es un, digamos, un recurso humano muy valioso que tiene la patria. A ver, ¿cómo nos encuentra el 26 aniversario de la firma de los acuerdos de paz en materia económica? Sin lugar a duda, este es uno de los desafíos que en nuestro país seguimos teniendo, y desafío que hay que enfrentar. A juzgar por los datos del cierre del año pasado, la inflación, que es el factor que se come, por así decirlo, el poder adquisitivo del dinero que devengamos, el dinero que devengan los trabajadores y las trabajadoras, no sobrepasó el 2%, según datos oficiales. Eso es positivo, porque significa que ese factor no está presente y no pulveriza, gracias a Dios, digamos, el dinero de los trabajadores y de las trabajadoras. Sin lugar a duda, cierto es que ha venido una tendencia a incrementarse el costo de la vida, y en eso es importante recordar aquí medidas que se adoptaron para mejorar el poder adquisitivo en los hogares. ¿Como cuáles medidas? El incremento al salario mínimo, que tanta discusión tuvo en su momento y que finalmente el sector productivo, algunos que se resistieron a asumir esa disposición legal que existe, ¿verdad? Y esa medida que se adoptó producto de la discusión, del consenso en el ente tripartito llamado Consejo Nacional del Salario Mínimo, una vez se aprobó, pues a esta altura se ha consolidado, y eso es muy bueno, ¿verdad? Que haya habido ese incremento significativo, y eso ayudó a mejorar un poco la situación en los hogares. Luego, hay un asunto que quisiera decirlo, por eso es que también es importante mencionar que la decisión que tomamos en el Congreso salvadoreño el 5 de enero recién pasado de aprobar el presupuesto general del Estado, sin lugar a duda, es otro factor aplicado cada año que ha ayudado también a la economía de la familia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, al aprobar el presupuesto general del Estado, aprobamos el dinero para el paquete escolar, el vaso de leche, la alimentación, los programas de alfabetización, la Universidad Nacional Gratuita, la formación y capacitación de maestros y maestras, la mejora de la infraestructura de muchos centros escolares, la salud, el deporte, la construcción de miles de viviendas dignas, la legalización de tierras que ya sobrepasan las 70,000 escrituras entregadas, el paquete agrícola, la recuperación histórica del parque cafetero del país, Ciudad Mujer, los subsidios de agua potable, gas propano, transporte público, el FODE para las 262 municipalidades, los recursos para los veteranos de la Fuerza Armada y excombatientes del FMLN y las pensiones de los liceados de guerra, las pensiones para los más de 170,000 jubilados, asimismo los recursos para enfrentar el desafío de la seguridad que van destinados apoyando a nuestra Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada. Dicho sea de paso, al aprobar el presupuesto general del Estado, ya sabemos que por ley las micro y las pequeñas empresas ahora accesan, y la gran empresa también, solo déjame terminar esta idea, accesan a esos recursos y de una buena parte de esos recursos, y por lo tanto también se apoya a esas unidades productivas. Muchas de estas medidas que he dicho tienen que ver con ayudarle
a miles y miles de hogares en el país y eso ha ayudado a la economía. Ahora, hay un punto muy importante, Calixto. Yo quiero que, porque al hacer el cruce sobre la última estadística que tenemos sobre la evolución del precio de la canasta básica urbana y rural durante el 2016, vemos un incremento significativo, sobre todo del área urbana. Pero el punto es el siguiente, y ahí voy, porque tú hablas de incremento de salario mínimo y de medidas adoptadas a través del presupuesto general de la Nación, de la fracción del FMLN en la Asamblea Legislativa y de tu persona particularmente, porque hay que decirlo, tú vas a la reelección por tercer periodo, ¿verdad? Ese es mi segundo periodo. Segundo periodo. Sí. Entonces, igual, o sea, al hacer el cruce entre el costo de la canasta básica versus el salario mínimo, pareciera ser que pues el salvadoreño pues se la ve a palitos para poder cumplir con sus necesidades básicas de subsistencia. Entonces, hay una contradicción cuando tú decís el presupuesto y todas las medidas que hemos adoptado versus el incremento también del salario mínimo, que pareciera ser esto no está impactando porque la gente sigue teniendo dificultades para poder, al menos sus necesidades básicas, poder cumplir. Rapidito porque sí, tengo que darla. Sí, sin lugar a duda, es el desafío de mejorar el ingreso en la familia sigue estando presente. Es decir, yo no he dicho que las personas no se la vean en situación complicada en su hogar, económicamente hablando, y no es contradictorio con lo que acabo de decir, que hemos aprobado en el presupuesto, porque esto viene a ayudar a mejorar el ingreso en la familia, pero eso no quiere decir que la situación esté bonancible en los hogares. Ahora, ¿el alto costo de la vida se dispara desde los periodos pasados de gobierno o o en el de Mauricio Funes y Sánchez Serén? No, ha sido una constante. Realmente la inflación, salvo cuando se dan el incremento en los precios de los combustibles, que es una variable que influye en muchos hogares, principalmente, bueno, en todos, pero principalmente en la capa media, ahí rápidamente hay un impacto, pero en términos generales ha sido una tendencia más o menos estable que se ha mantenido en el tema de la inflación. Muy bien, Héctor, después le doy la palabra, ingeniero, porque Héctor, por consiguiente, por lo mismo, alto costo de la vida. Cuando sopla el viento y está haciendo frío, se siente más helado el clima. En el momento que estamos pasando, la ciudadanía está experimentando el golpe del inicio del año escolar. Estamos iniciando un nuevo año con esa cuesta que implica el pago de todo lo que tiene que ver con la matrícula de nuestros hijos. Yo he insistido mucho en que los centros de toma de decisión se alejan de la realidad del ciudadano y a veces nos metemos en datos estadísticos y pasamos por alto la realidad del ciudadano. Es bien difícil llegar a los centros comerciales de clase media a ver el primer indicador del estado de la economía en la proliferación de los empeños, de las casas de empeño. Ahora resulta que hay cola en la entrada de los empeños en los centros comerciales de clase media. Coincide con la época del inicio del año, pero se mantiene a lo largo del año. Venir a maquillar la situación real del ciudadano, a veces con las estadísticas que indican que se incrementa a $143, para mí es un tanto ilusorio. Yo no sé realmente si hay quien pueda comer en una familia de 4 o 5 personas dignamente con $143. Todos los que vamos al súper sabemos que eso es imposible. Acá hay 3 cosas muy importantes. Yo creo que no hay nada más caro que lo que un gobierno regala. Para el ciudadano es lo más caro. Cada vez que el gobierno dice que va a regalar algo, termina saliendo del bolsillo de los que pagamos impuestos. Hay 3 factores esenciales en esto. Hagamos una precisión, Héctor, porque algunos de los subsidios ya fueron aprobados en la Asamblea Legislativa y son por ley, ¿verdad, Calixto? Claro. Pero seguimos... Se decidió hacerlo de esa manera, que fuera por ley. Pero seguimos en el proceso. Y ahora, ¿tú crees que los subsidios deben de eliminarse? Yo no creo que debe eliminarse un subsidio puntualmente. Creo que hay que revisar todo el esquema en el que estamos trabajando, en el que estamos viviendo. Te comento algo. La clase media... Te digo una cosa, Calixto habla de vaso de leche, uniformes, útiles escolares, zapatos, ¿decías qué más? La alimentación, los procesos de escrituración, los subsidios. Eso. Qué bueno sería que pudiéramos y que el país estuviera en capacidad de dar más, mucho más que eso.
¿Por qué te digo esto? Vamos a ver, ¿a dónde se me va el pisto como ciudadano? Yo pago por lo menos 3 veces la salud de mis hijos. En primer lugar, con los impuestos corrientes, con el IVA, me toca pagar la red pública de hospitales. Con lo que me descuentan, pago el seguro social. Pero mis hijos no van ni al Seguro Social ni al Rosales. Me toca terminar pagando un médico particular y comprando la medicina. Pagué 3 veces. Y eso es debido a que el Estado, el gobierno, es incapaz de satisfacer mis necesidades. Por el otro lado, tengo la seguridad. Mantenemos la policía, mantenemos la vigilancia en nuestros negocios y encima terminamos pagando también por quien nos vigile la colonia para que no nos dejen embancado el carro. Pagamos la educación 2 o 3 veces, pagamos la escuela pública con los impuestos con los que todos contribuimos, y eso es justo y es necesario, pero nuestros hijos, la de esa clase media que nadie define como algo etéreo, algo que lo utilizamos en los discursos, pero no tenemos aterrizado realmente qué es lo que siente la clase media. Te decía, en el tema de la educación, estamos pagando la educación pública, pero la mayor parte de nuestros hijos te lo pregunto concretamente, estudian. ¿Para ti es de revisar los subsidios? Para mí, ¿o algunos de ellos que se están entregando? Sí, hay que revisarlo, pero sobre todo dárselos a las personas que de verdad los necesitan. Sí. Ingeniero. Bueno, no puedo estar más de acuerdo con Héctor. Al final sale caro. Por ejemplo, Héctor hablaba de la educación. Es cierto, se puede regalar un montón de cosas en las escuelas, pero ¿qué sirve si la escuela no tiene techo? El objetivo principal de la escuela es que exista una educación de calidad, y ahí hemos bajado sustantivamente. Y hay cifras sobre el tema del desempeño en el tema de la PAES, el tema del abandono escolar. Hablando del costo de la vida, se ha disparado. Y por ejemplo, el mismo Ministerio de Economía habla en los últimos años, y estamos hablando del 2008 al 2017, el gas propano ha aumentado en un 141%. La electricidad ha aumentado en y lo están revisando en este momento. Sí, y se está revisando en este momento. La electricidad en un 43%, pese a una baja sustancial en los precios del petróleo. Recordemos aquel problema que hubo en el año 2008, donde hubo un descalabre económico en los Estados Unidos y se disparó. El precio del petróleo inclusive llegó, el barril llegó a precios históricamente altos. O sea, aquí la gasolina, recuerden ustedes, el galón de gasolina llegó a 5.30. 5.30, o sea, una barbaridad. Y el tema del agua, el agua potable, ha subido en un 102%. O sea, estamos hablando un aumento sustantivo, pero el reto más grande y el problema más grande... El pliego tarifario del agua, hago una precisión, lo revisaron en la Asamblea Legislativa y se aprobó ahí un nuevo pliego tarifario. Correcto, pero el punto más importante de todo esto es que para tener una economía saludable, lo que tenemos es que tener una población que no subsista de la dádiva del gobierno, sino que tenga los mecanismos y los medios para poder generar sus propias condiciones. Y fíjate una cosa importante, aquí en El Salvador cada año salen un promedio de 50,000 jóvenes a buscar empleo, que es más o menos el promedio de personas que entran a la edad productiva. 90,000 se gradúan, ingeniero, y no tienen una oportunidad de correcto, de trabajo. Y el problema es que de bachillerato se gradúan, de esos 40 y pico mil no tienen empleo. Ese es el gran problema de nuestro país. Entonces se vuelve una población que tiene que ser de alguna manera sostenida por otro porcentaje de la población que, como Héctor apuntaba, somos los que pagamos impuestos. Pregunto, usted habla de gas propano, electricidad y agua, 3 cosas muy importantes pero a eso le podemos sumar insumos agrícolas. Los agricultores se quejan de que el abono está más caro, los agricultores se quejan de un montón de cosas, todo está más caro, la canasta básica. Costo de la vida que se dispara, según dice usted, pero ¿quién es responsable de eso? Pese a que gracias a que tenemos una estabilidad monetaria, porque tenemos el dólar, tenemos una inflación baja, si no, esto hubiera sido una hecatombe, pero aún así tenemos los niveles de falta de oportunidades más altos de toda Centroamérica, y eso obviamente implica que la productividad de todo un país se reduce únicamente a un pequeño porcentaje. Aquí el subempleo y el desempleo han aumentado también sustantivamente en los últimos años. Desde el punto de vista de la visión de Arena y de Ingeniero Ávila, quien va también por la reelección, ¿es responsable de esos 3 rubros que se han incrementado? Bueno, obviamente
aquí yo lo que he visto es que en los últimos años no ha habido una atinada administración y planificación a nivel gubernamental, porque se ha hecho énfasis de manera populista precisamente en el tema del asistencialismo. Y eso, claro, a una persona que le dan, que le regalan algo, y es a veces humano hacerlo, pero no es un sistema, no es el camino. El camino es generar mejores condiciones económicas para que el país salga adelante, para que los jóvenes tengan más oportunidades. Y que no se quieran ir a otros países. Voy a la pausa, regreso con una réplica. Calixto, contigo la palabra para que puedas responder lo que dice el ingeniero, algunas de las ideas también de Héctor, y repasamos un poco el tema económico. Vamos a ir un poquito a ver la situación de empleo y falta de oportunidades, y entramos en el bloque final con el tema de la seguridad, que eran los tres que habíamos preparado para esta mañana. Vamos al más y a la primera. Vaya, vaya, llegó el nuevo más y está más pulido. Pobrecita la ballena, dice el más. Esto es en la playa de... Sí, fue una playa del oriente. Sí. Bueno, el más dice San Salvador, otro cadáver envuelto. Sí, así es. Y en San Miguel matan a los 3 días. Una mujer y 2 hombres. Esto fue Chirilagua, exactamente, el triple homicidio que les comentábamos ayer por la mañana. Hombre estrangulado y ensabanado, dejado a las orillas de la calle. Esto en Agua Caliente, ¿verdad? La víctima tenía 28 años y la PNC presume que el cuerpo fue tirado durante la madrugada. Hoy no compré, yo perdí, hombre. Sí, perdí. Así que ya no me animé. Bueno, ahí está. Ayer el análisis semanal sobre el Estado de la Nación, principalmente hablando del aniversario de los acuerdos de paz. Vamos a la pausa, la primera, regresamos. Hasta mañana, pues. El nuevo más de tu lado. Vaya, vaya, llegó el nuevo más y está más pulido. Ahí va Juan Calles, bien arreglado, desde temprano, más de tu lado. Más de tu lado te trae la divierta. Más de tu lado con la cosa que es cierta. Más de tu lado para hacer las tareas. Con más noticias contadas en 2 patadas. Más consejos para salir de aguas. Chambres más calientes. Y la diversión que más te llega. Hasta mañana, pues. El nuevo más de tu lado. Bien, de regreso, consideraciones, Calixto, pero una en particular, el alto costo de la vida no necesariamente lo vamos a suavizar, por lo que yo entendí del ingeniero y algunas ideas que hizo el Héctor Toito Sal, que es candidato a diputado por el PDC, no es el asistencialismo, aunque tú hiciste en el planteamiento todas las consideraciones o beneficios que se le han dado a la población a través de ese mecanismo. Sí, no hay duda que tenemos visiones distintas, y eso no es el problema. Estamos en una democracia. Para nosotros, para el FMLN y para el gobierno, los programas sociales, como el paquete escolar, no es un gasto, es una inversión. Porque una de las funciones que tienen los estados, los gobiernos, digámoslo así, es cómo distribuir sus ingresos y destinarlos en programas sociales para la gente que más lo necesita. Entonces creo que no es un tema de que sale caro, sino más bien ayudarle a la familia que más lo necesita. En este caso son casi 1.400.000 niños y niñas que reciben el paquete escolar. Nosotros no vemos eso como un despilfarro, lo vemos como una inversión, y eso ayuda también a la economía de todos los hogares que tienen niños y niñas en los centros educativos públicos. Lo mismo también que ayuda, por ejemplo, si hablamos del tema de vivienda,
Creo que a propósito, si me ayuda ahí tal vez poner, es posible acercar la cámara. Esto, hoy en diciembre me encontré con esta, bueno, me reencontré porque esta es una vivienda en el municipio de Huizúcar, ustedes la pueden ver, de Bahareque, que la alcaldesa les tiene un programa de techo para mejorar la vivienda, y entonces ahí se está trabajando para instalarle el techo, para convertirla de esta manera. Ustedes pueden ver ya la vivienda a partir de una intervención de Fonavip. La fotografía primera es de la señora Sandra Janet Monterrosa, del barrio El Calvario, ahí en el municipio. Es un programa para mejoramiento de barrios y colonias. A pesar de las limitaciones de los recursos de la municipalidad, se están haciendo esas cosas. Destinar fondos para mejorar la vivienda digna de miles y miles de familias, para nosotros no es despilfarro. Ahora, no estamos en el país de las maravillas, ¿verdad? Pero tampoco el país está en el hoyo en que se nos entregó en el 2009 el país. Sí. Yo digo así, mucho se ha hecho, y mucho hace falta por hacer. Y aquí en esto es importante lo siguiente. Fíjate que si me permitís hacer una cita, yo tengo aquí este libro, ¿no? Yo no sé si Rodrigo conoce a Barahona, ¿no? Sí, lo conozco. En su Buen momento, amigo, estaba en su casa. ¿Perdón? Sí, buen amigo. Bien. Entonces, fíjate lo que dice Barahona, que él es de pensamiento de derecha, ¿no? Le pregunta, ¿le gustaría regresar a El Salvador a vivir? Él es un empresario exitoso salvadoreño. Y dice así, mira, mi corazón es 100% salvadoreño. Deseo de todo corazón que un día ya no haya en mi país violencia ni extrema pobreza. Deseo que en mi patria hayan las suficientes oportunidades para que los jóvenes encuentren allá las oportunidades que vienen a buscar acá. Con este pensamiento, con esta parte de su planteamiento, yo estoy totalmente de acuerdo. ¿Y eso qué significa? Que los tomadores de decisión tomemos las decisiones a tiempo para invertir en la gente y entonces ir saliendo, ir enfrentando los desafíos que tenemos como país. Ahora, pero fíjate, yo quiero preguntarte, para darle la palabra al ingeniero, ¿Sí? ¿qué le conviene más a un país? ¿Le conviene más tener ciudadanos dependiendo de papá gobierno o independientes del gobierno? ¿Qué le conviene desde tu visión más a un país? ¿Ciudadanos dependientes de papá gobierno o independientes del gobierno? En la historia, en la actualidad y en la historia también de los gobiernos, no hay ninguno que no tenga programas sociales y destine recursos desde que le ingresan producto de los impuestos, por ejemplo, hacia la gente que más lo necesita. ¿Y eso resuelve la pobreza? Espérame tantito. Ajá. Entonces eso ayuda a enfrentar, a ir saliendo de la pobreza a miles y miles de hogares. Ahora bien, mira a dónde quiero llegar con esto también. El país, yo decía hace un momento, el país para atrás no va. Y fíjate cómo es la cosa. El impulso de la política de fomento, diversificación y transformación productiva está en marcha y está teniendo éxitos. Lo cual no quiere decir que el tema de atraer las inversiones extranjeras o las inversiones nacionales pues no sea un desafío, por supuesto que sí. Yo tuve la oportunidad de acompañar a la embajadora de los Estados Unidos, al vicepresidente de la República, a la colocación de la primera piedra del primer rastro porcino que se está construyendo entre San Juan Opico y San Pablo Tacachico, ahí a la altura de las ECAS. Y 3.5 millones es la inversión para abastecer, para que nuestros productores de
de carne porcina abastezcan el mercado local y también exporten a Estados Unidos. ¿Y qué decían los empresarios ahí que se dedican a ese giro? Le agradecían al alcalde Monchín Trigueros y le agradecían al gobierno por todo el apoyo que está recibiendo para asentar su inversión. Yo le decía también, hace unos días expresaba que tuve la oportunidad de estar cuando se inauguró la planta, la empresa OPP Phil, solo déjame terminar esta... Terminame la idea, que tengo que dar la palabra a ingeniero. Phil en San Juan Opico. ¿Qué dijo el empresario peruano? Que escogió a El Salvador por confianza en el país. Pero igual, no me respondes. Estabilidad política y macroeconómica. ¿Al Salvador le conviene más la dependencia o la independencia del ciudadano, económicamente hablando? Te estoy respondiendo en el sentido siguiente, mira, que todas esas inversiones pequeñas y grandes están generando empleo, están generando... Y se encaminan a la independencia de los salvadores. Exactamente. Va, ingeniero. Bueno, yo lo que creo es que tenemos que darle un giro de timón importante al rumbo que lleva el país. Somos el país con las menores tasas de inversión a nivel centroamericano, muy por debajo de Panamá y por debajo de Nicaragua, por debajo de Honduras. Se está ahuyentando la inversión en el país. Recientemente intentamos y se aprobó una ley de simplificación de procedimientos administrativos que fue vetada tristemente por el presidente. Y venimos nosotros de una situación en la cual se han aumentado los impuestos, 22 impuestos más. Tenemos el gobierno con los presupuestos más altos en la historia de El Salvador. Y aún así, un déficit fiscal que se ha venido acumulando de una manera tremenda. El país viene del año 2008 de ser un país catalogado en grado de inversión a ser un país que cayó en las peores calificaciones que hemos tenido por parte de los organismos financieros internacionales. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos buscar? Lo que necesitamos es generar condiciones de desarrollo. Uno de los países, y yo no digo que los programas sociales no sean importantes, son importantísimos, sobre todo los programas sociales que van a venir a coayudar para que la gente pueda desenvolverse, como tú lo dices. No el asistencialismo puro y el asistencialismo absoluto, sino que un asistencialismo humanitario que sirva para que la gente pueda ir saliendo adelante. Parece mentira y es paradójico. El país donde tienen la peor crisis económica de Latinoamérica, siendo el país más rico en términos de recursos naturales, es Venezuela. Y Venezuela se vanagloriaba de ser el país con más programas sociales del continente. Y mira cómo está Venezuela, es un caos terrible. Entonces, yo creo que el tema aquí es promover el desarrollo, promover la inversión, promover las oportunidades. Y nosotros, básicamente, en nuestra plataforma legislativa, eso es lo que llevamos. Llevamos, por supuesto, una serie de conceptos, una serie de proyectos. Algunos de ellos no han podido ser, no pudieron pasar en esta legislatura. Yo quisiera ver, por ejemplo, y nosotros lo volvemos a llevar, el tema de la simplificación de los trámites engorrosos administrativos. ¿De qué te sirve a ti tener un Estado ahora que es muchísimo más grande que antes? Tenés 50,000, casi 50,000 empleados públicos nuevos, una burocracia inflada con muchos más impuestos, pero al final los niveles de inversión extranjera, los niveles de inversión local bajan. Entonces, ¿qué pasa? Lo que necesitas es verdaderamente generar mejores condiciones para que sea atractivo invertir en El Salvador. Y esto no solamente afecta a las grandes inversiones, sino que esto también a las inversiones pequeñas, a las personas que quieren, como emprendedores, promover su propio negocio. Y para eso, paralelamente, y yo sé que no es el tema que estamos discutiendo ahorita, viene la importancia del tema de la seguridad. Necesitamos generar mejores condiciones de seguridad, necesitamos un plan para poder revertir ese proceso de crecimiento de las pandillas, el crecimiento de la violencia, el crecimiento de esta situación tan terrible que estamos viviendo. Entonces, por supuesto, tenemos visiones muy distintas en cuanto a esto, pero al final lo que tenemos es que buscar puntos de coincidencia, y lo que tenemos que buscar es
desde la Asamblea Legislativa es promover las leyes que vengan a ayudar a las políticas públicas acertadas. Muy poco se puede hacer a nivel ejecutivo desde la Asamblea Legislativa, o nada, porque la Asamblea Legislativa lo que hace es promueve leyes, pero sí necesitamos realmente, definitivamente cambiar el rumbo que lleva el país. Los niveles de pobreza y los mismos informes del Ministerio de Economía han subido, hay 162,000 personas que han entrado a la calificación de extrema pobreza, y eso precisamente porque a la gente no le alcanza, porque la gente no encuentra empleo. Vuelvo al tema, 50,000 jóvenes cada año, de los cuales solo 5,000 logran empleo, y los otros 45,000, bueno, subempleo, empleo parcial o nini. O sea, entonces, ese es el tema. Necesitamos más oportunidades, necesitamos más condiciones para que exista verdaderamente un desarrollo en el país. Y podríamos hacerlo, porque hemos estado en ese camino anteriormente. Héctor. Mira, de nuevo, yo creo que el punto, lo esencial es no perder de vista que a la clase media, al ciudadano en general, las abstracciones no le ayudan para comer. El trabajo de un gobierno, no es, ni de la clase política, no es andar regalando babosadas. El trabajo del gobierno y de la clase política es generar las condiciones para que la gente no necesite que le regalen babosadas. Desde ese punto de vista, se está hablando de un incremento en el salario mínimo que se diluye en la eliminación de los subsidios y en la aplicación de nuevos impuestos. Hay cosas que debemos decirles. Yo quisiera que llegáramos al compromiso y al acuerdo, y ese es mi compromiso con la gente que me está viendo, es que de resultar electo, yo no voy a apoyar de ninguna forma, en todo el periodo, y de eso implicaría 2 gobiernos, este y el que viene, ningún nuevo impuesto. Tampoco voy a apoyar ninguna alza a ninguno de los impuestos existentes. El mejor programa social que tiene un gobierno es un buen empleo, diputado. El mejor programa que le podemos dar a la gente es que tenga la capacidad de satisfacer las necesidades de su familia. En la visión humanista cristiana se habla de la solidaridad, y claro, es la esencia del cristiano ser solidario. Nadie está diciendo que se eliminen los programas sociales que hay que mantener como obra humana, pero el hecho es de que el ciudadano, más que un incremento de $50 en el salario mínimo, necesita que el gobierno haga su trabajo. ¿Cuánto pago de universidad? ¿Cuánto me toca pagar de medicina? ¿Cuánto paga la gente digamos, en una universidad, no digamos de las más caras, en una universidad promedio? 50, 100 dólares. Ahí ya te metiste a hablar de canasta básica ampliada, por eso partimos desde la canasta básica. Es que mira, el punto esencial de todo esto, y ahí que yo creo que para ir cerrando esta etapa, es que la gente está enfrentando alto costo de la vida. Mira, la gente está gastando más de lo que le ingresa. En ese asistencialismo, Cristina Fernández de Kirchner terminó regalando pantallas plasmas para que la gente viera el fútbol. ¿De dónde sale ese dinero para esos programas? Y no tenía para pagar la luz la gente. Exacto. Entonces hay que retornar a la lógica del ciudadano común, hay que llevar esa lógica nuestra a la Asamblea Legislativa y a todos los estamentos que se pueda. Porque yo entiendo perfectamente que es necesario cuantificar en datos, pero más que cuantificar en datos, en estadísticas y en censos, es necesario que entendamos que nosotros, los ciudadanos, comemos con lo que andamos en la bolsa, sí, no con datos, estadísticas y censos. Hay que decir una cosa, que los subsidios en 3 rubros se han revisado. En el rubro de agua se revisó subsidio, en el rubro de electricidad se revisó subsidio, en el rubro de gas licuado también se revisó subsidio y se enfocó en las personas que más lo necesitaban. Perdón, tocando el tema de los hidrocarburos, baja el precio internacional del petróleo, pero suben los precios internos de los combustibles. Por lo menos que tenga la amabilidad del gobierno de decirme cómo calcula esos precios y que me lo diga claramente, porque ¿cuánto genera más de recaudación un incremento de 20 centavos en el galón de gasolina?
¿A cuánto se incrementa la recaudación como para que se necesiten 22 impuestos adicionales a los que ya habían, más esos ingresos adicionales, pero nunca alcanza el dinero? Ahora, pero ahí le tienen que poner los impuestos especiales del combustible y el IVA. Por eso, impuesto de guerra. Por eso decía, claro. en un escenario hipotético que vos como diputado propongás una ley para que se revise el asistencialismo del gobierno hacia determinados sectores de la sociedad, pero no le das otra opción como la que tú decís, que hay que un salvadoreño gane más, que un salvadoreño tenga un mejor salario. Apoyemos la niñez, necesitamos esos programas, pero no que se limiten a un vaso de leche, a los uniformes. Si el programa asistencial del gobierno real va a hacer que los maestros estén satisfechos, que hayan escuelas con las condiciones necesarias, porque ¿de qué me sirve que me den un vaso de leche o que me regalen los cuadernos cuando el maestro no puede llegar porque lo rentean en la entrada, cuando el maestro no le pagaron noviembre y diciembre porque dijeron que no a los que estaban bajo contrato, cuando hay represión, porque la palabra correcta es represión al magisterio de parte del gobierno, están las denuncias de Atramec, de Cimeduco? Entonces, perdón, es cierto, pero no engañemos a la gente con que vamos a regalar esto. No es el tema de lo que me regalás, el tema es lo que no me das y que estás obligado a darme como gobierno. Ok, Calixto. Mira, yo sí quiero aquí asumir un compromiso en nombre del grupo parlamentario del FMLN. Y el compromiso en este tema que estamos trabajando, estamos abordando, es a que sigamos trabajando para la transformación económica, la generación de empleo, la producción sustentable, la inversión pública y privada y la redistribución de la riqueza para mejorar las condiciones económicas de la familia salvadoreña y la protección de sus derechos. Y por eso le estamos pidiendo el apoyo. Es parte de la plataforma, ¿verdad? Exactamente. Entonces, mira, al escuchar a mi colega diputado Rodrigo, él habla de la promoción, promover el desarrollo, la inversión, y expresó otro concepto. Aquí está, tengo la plataforma, un colega tuyo me la regaló, la plataforma de Arena. Y en ese punto, igual que en otros creo, ¿Hay coincidencia? hay coincidencia de enfrentar ese desafío. La gente nos quiere ver más que en una discusión estéril, aunque estamos en un país democrático y hay que cuidar la libertad sin lugar a dudas, más que en esa crítica estéril, nos quiere ver proponiendo soluciones concretas. Estimada familia, el compromiso, por ejemplo, para el caso del Departamento de la Libertad, uno de los compromisos, y que tiene que ver con lo que hemos estado hablando, es aprobar el presupuesto general del Estado cada año en tiempo. Y para mi departamento, ¿qué tiene que ver con eso? Porque ahí llegan todos estos programas sociales, pero voy a hacer mención de una cosa que me parece importante. Para que los recursos lleguen a tiempo, para que esa importante obra de la nueva carretera entre Zaragoza y el puerto no tenga ningún obstáculo, se desarrolle como ha iniciado ya, el bypass sobre la ciudad del Puerto de la Libertad, la inversión en el parque Walter Tilo de Eininger, la inversión en la plaza marinera, la inversión que esté en marcha, aunque ya se están dando pasos, en nuestra bella playa del Tunco, de la planta de tratamiento de aguas residuales. De la misma manera, se viene a sumar a lo que ya se está trabajando de una planta similar con fondos de Fomilenio, que nosotros tenemos que aprobar contrapartida, en nuestra bella playa del Son. Pero además, y aquí como los tres que estamos acá, somos del Departamento de la Libertad, yo sí, por ejemplo, les propongo que en esfuerzos conjuntos de unidad, veamos cómo vamos a seguir haciendo para aliviar, espérame tantito, para aliviar el congestionamiento que se genera en los chorros. Y eso significa pensar en la gente, no solo del departamento, sino de la parte de Occidente,
Y ahí tiene que ver con la aprobación del presupuesto. Me explico, y esto tiene que ver también. Sí, está bien. Tiene que ver quédate con ahí, economía quédate ahí, familiar. porque tengo que dividir el tiempo ecuánime. Perdón, diputado. Si las pláticas y las discusiones son estériles es porque el gobierno se empeña en no oír a nadie. El gobierno se empeña y se ha venido empeñando en los últimos 10 años, la administración Funes y la actual, en satanizar al empresario, en generar violencia social con las expresiones verbales, con la burla, con el reclamo. Como clase política, es cierto, no hemos contribuido en mucho porque hemos sido contestatarios y hemos respondido a eso. La riqueza no se distribuye si no se tiene, y no podemos estar hablando de repartir lo que no tenemos. Se está ahuyentando a la riqueza porque los capitales se van de El Salvador por la misma inseguridad que tenemos, y la gente no quiere venir a invertir a El Salvador precisamente por eso mismo. Repito, el tema es que el gobierno haga su trabajo, asumamos un compromiso, comprometámonos que por los próximos 3 años, a partir de marzo, no vamos a crear ni un nuevo impuesto, ni vamos a apoyar el alza a ninguno de los existentes. Está el FMLN, está AREL. De mi parte, Héctor Mengíbar no va a dar un voto por ningún nuevo impuesto, ni de este ni del gobierno que venga, sea quien sea. A ver. De acuerdo con Héctor. Y yo creo que lo importante en esto es mantener un discurso coherente. A mí me parece muchísimo lo que ha expresado Calixto, y de hecho coincidimos en lo que él le ha dicho, pero el problema es a veces la contradicción de algunos miembros del FMLN. Por ejemplo, Medardo González dijo recientemente de que el objetivo del partido era buscar controlar los medios de producción, devolverlos al pueblo, y devolverlos al pueblo a través de estatizarlos. O sea, eso yo por supuesto he escuchado muchas versiones de eso, pero ese tipo de mensajes, por supuesto, lo que hace es que le da susto a cualquiera que quiera venir a invertir. Y yo siento que lo más importante en esto es generar verdaderamente las condiciones de confianza, las condiciones de posibilidades de hacer, de trabajar y de producir. Y para eso, y volvemos a lo mismo, y quizás Héctor, y ojalá pues tú estés en la asamblea y podamos darle vida otra vez, ahorita no podemos hacerlo por 6 meses, a un proyecto de una ley de simplificación de procedimientos administrativos. Es que la corrupción se esconde en la burocracia exacerbada, en la tramitología, en el sellito, y ahora en algunas instituciones de gobierno donde antes había 2 empleados o 3 empleados haciendo un trabajo, hoy tenés 15 empleados poniendo un sellito y tenés una burocracia infladísima. Somos el gasto corriente del presupuesto general de la nación, pese a que el presupuesto ahora es mucho más alto por los impuestos, lo que hace es que sustenta una carga enorme laboral de empleados públicos. Y lo que necesitamos es más empleados trabajando, más empleados a nivel privado. Lo que necesitamos es más personas generando sus propios negocios, más personas generando sus propias condiciones, y eso es lo que la gente quiere. El televidente sabe, las personas que nos están viendo saben que ahora la vida está más difícil y que la situación está más dura que antes. No, te la doy al final porque tengo que ir a la pausa. Vamos a la pausa, a la segunda, regresamos. Tu superación montando tu propio negocio, aprendiendo estilismo y colorismo profesional en el Instituto Superior de Cosmetología Gustavo Adolfo. Cursos impartidos personalmente por Gustavo Adolfo y personal altamente calificado. Infórmate al 2515-0459 y 2124-0174 y consulta por nuestros horarios. Bueno, te voy a dar la palabra porque quiero entrar al último tema, el tema porque todo esto está ligado a la seguridad, pero rápido porque quería responder a lo que decía Héctor y lo que decía el ingeniero Ávila. El Estado de Arena ha mencionado el tema de la transparencia. Yo, Josué, voy a hacer una propuesta, que en otro programa, si podemos agendar como tema central
La transparencia. La transparencia. Porque eso nos va a permitir entrar temas como los sobresueldos, los 10 millones de Taiwán. Bueno, pero voy a quedarme hasta ahí, ¿verdad? Me voy a quedar hasta ahí. A ver, nosotros consideramos, el FMLN consideramos el sector privado como socios estratégicos para seguir sacando adelante al país. Hace algunos días, estimados compatriotas, tuve una plática con don Víctor Saca, que está haciendo la inversión en sus nuevas instalaciones entre la carretera que va para Santa Tecla, antes de llegar a Litka. Y él me decía que ¿Es un laboratorio farmacéutico? Sí, cuando inició su inversión, Viejoso. Viejoso. algunos amigos, Él no lo quería decir. le dijeron que por qué estaba haciendo esa inversión. Y él dijo, yo creo en El Salvador y yo no me voy a ir, no voy a arrancar estas columnas, yo estoy invirtiendo en mi país. Esos son los mensajes, pero los mensajes que uno escucha de Arena son totalmente en sentido contrario a las que uno escucha de prominentes empresarios como él. Sí. Solo déjame terminar un par de ejemplos más. Yo me siento muy contento cuando en Antiguo Cuscatlán hace algunos meses se anunció la apertura de la inversión del Hotel Heights. ¿Qué dijo el inversionista guatemalteco? ¿Qué dijo cuando vino en el evento? Que agradecía, entre otras cosas dijo que agradecía al gobierno para asentar su inversión. El Grupo Agrisal, colegas, el Grupo Agrisal está invirtiendo aquí por el Crow Plaza y allí a la par del Hotel Barcelo, esa otra gran inversión. Y hace unos días yo tuve la oportunidad de ir al Hotel Palo Verde. No entré al hotel, me refiero a hospedarme, pero sí andaba ahí en el Zonte, Palo Verde, y también vi el hotel, solo déjame, el Hotel Loro Loco, 3.5 millones. Muy bien. Esas son inversiones. Tu postura es que sí hay inversión, ¿verdad? Y se está generando inversión, confianza. Podemos hablar de transparencia el día que querrás, Calixto, sin problema. Y eso en otro programa sin problema. Podemos hablar del Chaparral, podemos hablar del Chaparral. No, hombre, no, al contrario. Podemos hablar del Chaparral, podemos hablar de un montón de cosas. Y transparencia es transparencia en todo sentido. Y hay que medir con la misma vara a todos. Ahora, gracias a Dios que existen empresarios que pese a tener el gobierno que tenemos, se quedan en el país. Y eso precisamente es lo contradictorio del discurso del FMLN, que dice que se quiere apropiar de los medios de producción cuando lo que sostiene al país realmente no es las políticas acertadas de un gobierno, sino que las personas que pese al gobierno que tenemos, está todavía invirtiendo en el país, todavía trabajando en el país, todavía creyendo que se puede salir adelante en El Salvador. Y eso es lo que tenemos que hacer, verdaderamente. Yo creo totalmente de acuerdo en que tenemos que modernizarnos. Y yo voy a retomar un tema importante. El país tiene que tener una planificación de carácter técnico para las cosas y no hacer todo con una visión política únicamente para que la gente aplauda y que se consigan votos. Por ejemplo, el tema del transporte público. Hay que gastar en las inversiones, hay que gastar en la infraestructura pensando en el futuro. Una de las cosas que a mí en lo particular, y eso es un tema muy particular, me llama mucho la atención, es cómo va a estar nuestro país colapsado a nivel del transporte si no revivimos la idea de poder en El Salvador implementar un transporte sobre rieles, revivir las líneas férreas, revivir los transportes masivos pensados como en otros países. Y aquí, desgraciadamente, ¿qué es lo que ha sucedido? Por cuestiones de votos, por cuestiones de quedar bien con una comunidad para después ir a pedir el voto en la época de elecciones, se están regalando todas las vías del tren. Y eso es una de las cosas. Otro es que se hacen a veces inversiones de infraestructura
que con una gran pompa se inauguran, pero que no sirven absolutamente para nada. Y un ejemplo de eso es, por ejemplo, el paso de nivel ahí en Amayo, donde se gastaron millones, y que muy bonito, muy buena obra, por supuesto, pero pasan 3, 4 carros al día ahí. Entonces ese tipo de cosas es algo de lo que tenemos que cambiar, invertir de una manera eficiente y de una manera bien pensada las cosas. Héctor, solamente en la réplica, por lo que decía Calixto, para entrar rapidito al tema de seguridad. Mira, aquí hay una cosa y hay que, como dicen los hipotes, ponernos planchados en el tema. El Salvador que no se pudo, no se va a poder. Hoy nos tenemos que inventar uno nuevo. Tenemos que crear ese El Salvador que le queremos dejar a nuestros hijos. Y yo entiendo la necesidad histórica de justificar un pasado negro para cualquier partido. Es claro que va a ser necesario porque es la parte de la función pública que desempeñamos los políticos, ese dime y direte. Pero tenemos que superar la etapa, tenemos que pasar de eso a compromiso real, pero fuera de la pajística. Esas cuestiones que los ciudadanos ya estamos agobiados, cansados de que siempre a las cosas que nosotros decimos se le busca el lado por donde escapársele. Yo entiendo perfectamente que haya héroes, porque realmente son héroes diputados los que se quedan invirtiendo en El Salvador o los que ponen su emprendimiento acá. Desafortunadamente, el 99.99% de los salvadoreños no tenemos los 500 millones que significa construir una torre. En El Salvador necesitamos generar las condiciones jurídicas, económicas, legales, para que cualquier ciudadano pueda optar a que sus sueños se hagan realidad. ¿Y de qué estoy hablando? De una igualdad de oportunidades, no de condiciones. Porque parece que la intención del gobierno es igualarnos a todos, como decía Churchill, distribuir igualitariamente la pobreza, la miseria. Entonces, la cosa es bien sencilla. Sí va a ser, se van a seguir aventando flores, mis amigos y sus partidos, un buen rato más. Me imagino yo que, ojalá que no lleguemos a los 100 años que se fueron en la misma vaina el siglo pasado. Ahora de lo que se trata es de que nosotros, los ciudadanos, necesitamos respuestas a nuestros problemas. Y si los intermediarios actuales están siendo incapaces de dar respuesta a eso, es precisamente porque desconocen lo que sentimos. Ese es el motivo por el que yo estoy metido en esto. O sea, si fuera por mis intereses, yo me quedo en mi casa. Pero hay un interés ulterior que es mis hijos. Nosotros vamos de salida, Josué. Perfecto. Son los hipotes por lo que hay que hacer esto. Adentrémonos al último tema y empezaría con la evaluación. Es más de 1000 homicidios menos en el 2017, según las estadísticas de la Policía Nacional Civil. Una mejora sustancial en la seguridad, dice el gobierno, a partir de la implementación de las medidas extraordinarias. Esto frente al sentir y pensar de la población en las comunidades. ¿Qué se ha hecho y qué se puede hacer más en este tema? Ingeniero Ávila. Bueno, yo siento que en este tema sobradamente la ciudadanía sabe cómo se siente y cómo está. Hoy, más que venir aquí a hablar o hacer o dar respuestas, o más bien a hacer preguntas, la gente ya tiene las respuestas. Hay más o menos pandilleros en el país. Hay más seguridad o más inseguridad. La gente se siente más tranquila o más intranquila. Héctor hablaba de los impuestos y tenemos 22 nuevos impuestos, pero en realidad hay uno más, hay 23 impuestos. El disfrazado. El impuesto más nefasto, el impuesto más cruel, que es el que pagan miles de salvadoreños en la forma de extorsión que están realizando los delincuentes todos los días. Y es uno de los delitos que ha llegado a tener una de las cifras negras más elevadas. La misma Asociación de Micro y Pequeños Empresarios se les hizo una encuesta y resultó que el 95% en la zona urbana del Gran San Salvador estaba de alguna forma siendo extorsionado o había sido extorsionado en los últimos 2 años. Eso es una barbaridad. El tema de los homicidios. Bueno, tú comenzaste hoy la nota
José Natán, con temas de violencia. Hace 2 días matan a una esposa de un policía y salvajemente a su niña de 11 años. O sea, estamos viendo unas cosas Ingeniero, terribles. el único tema en el que han encontrado, y la población así lo ha analizado, coincidencia, todos los partidos políticos, ha sido el tema de la seguridad. Por eso se aprobaron las medidas extraordinarias. Eso quiere decir que Arena daba el respaldo a lo que se había hecho, pero ¿qué más se puede hacer? Nosotros hemos dado respaldo y hemos apoyado instrumentos para que de alguna manera se mejoren las condiciones, cosa que no se hizo cuando nosotros éramos gobierno. ¿Y un año después creen que ha funcionado o no? El tema es que nosotros como Asamblea Legislativa damos las medidas, pero obviamente las cosas no están funcionando. Si hay 1000 homicidios menos en relación con el año más violento en la historia de El Salvador. O sea, en los últimos años lo que hemos tenido es, imagínense ustedes, un número elevadísimo de homicidios, desaparecidos, 12.500 desaparecidos en 8 años, una barbaridad. O sea, lo que tenemos estamos viviendo una verdadera tragedia. Y para eso, al final, lo que tenemos que hacer es cambiar también el rumbo de lo que se está haciendo. Por eso hemos hecho propuestas bien concretas y hemos hecho propuestas que una de ellas que se está estudiando, que es el registro de los grupos criminales organizados, que va a servir en un contexto bien amplio para poder enfrentar esto. El otro tema es la Ley de Defensa Social y Abandono de la Violencia. El gobierno, digamos, adaptó este proyecto que nosotros presentamos con una ley que tiene algunas similitudes, pero al final, o sea, lo que tenemos también es que tener un discurso coherente. Hace 2 años se decía por parte del gobierno que aquí no había tal violencia, y creo que lo dijimos en un programa, tú me invitaste, José Natán, y hablamos de que se hablaba de que esto era generado, el gobierno decía que esto era generado por los medios y que era una percepción. Después aceptó de que sí, que había una realidad que tenemos que enfrentar. Y obviamente el país necesita cambiar en ese sentido. No nos podemos resignar a seguir viviendo con las pandillas, con las estructuras criminales. No nos podemos resignar y tenemos que... Todas esas propuestas no se lograron aprobar. Bueno, algunas sí. No, el registro, el tema... Pero estamos discutiendo todavía. Pero eso va, la Comisión de Seguridad Pública... Va a ir al otro periodo, sin duda. En la Comisión de Seguridad Pública, quiero decirlo, hemos llegado a buenos entendimientos y hemos apoyado y hemos coincidido en muchas cosas. Yo en lo personal he apoyado muchísimo todo lo que se ha hecho en centros penales. Pero el punto es que necesitamos también, no solamente los operadores, la policía, centros penales, el Ministerio de Seguridad Pública y Justicia, tienen que participar en esto, sino que los demás órganos del Estado, y sobre todo en base o en virtud de una política sobre el tema criminal coherente. Muy bien, Calixto. Yo creo que lo importante en este tema es ponerlo en perspectiva, en futuro, de lo que hay que seguir haciendo para enfrentar a la criminalidad y para generarle más condiciones de seguridad a la familia salvadoreña. Es un desafío que se ha venido enfrentando, que ahí están los resultados que ha hablado las autoridades correspondientes, positivos, pero eso no quita que tengamos ese problema y que tengamos que enfrentarlo en unidad. Tú dijiste algo que quisiera retomarlo, porque tenemos que darle un alto valor siempre. Haber arribado al plan El Salvador Seguro, la existencia del Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, que ha sido producto de la política de diálogo del presidente, y obviamente también un acuerdo donde Arena también ha sido parte, y eso es positivo. Yo creo que de esa manera es como nos quieren ver los salvadoreños y salvadoreñas. Quiero decirte que cuando en mi departamento de La Libertad escucho que ha mejorado la seguridad en las familias en Quesaltepeque, en San Juan Opico, en Ciudad Arce y en el municipio de Colón, que el alcalde es de Arena, producto de la implementación del plan municipal sobre seguridad, eso a mí me llena de satisfacción, pero eso no quiere decir que estas poblaciones, las que estoy poniendo de ejemplo,
ese ya no sea uno de los problemas que tiene. Lo que estoy diciendo es que ha mejorado de manera importante y está planteado, ya se empezó en el Puerto de la Libertad, en Zaragoza, y la idea es justamente también en Santa Tecla. La gente quiere vernos trabajando por soluciones, y este desafío es otro de los compromisos que nosotros asumimos, realizando las reformas correspondientes que haya que hacer para seguir enfrentando de manera efectiva el crimen. Y yo sí me comprometo, a que ojalá podamos aprobar como otro acuerdo de unidad el financiamiento del Programa Especial de Seguridad Ciudadana en El Salvador, para destinarlo a fortalecer las capacidades de la Policía Nacional. Los 100 millones que no se aprobaron. Hasta ahora los 100 millones no hemos tenido los votos correspondientes, pero siguen estando dentro de mis compromisos. Debo irme a la pausa. Héctor, te regreso la palabra cuando regresamos otra vez. Rapidito porque voy a abrir el teléfono. Seguridad. La realidad de las estadísticas deja de ser fría cuando se convierte en lágrimas de un salvadoreño. Es escandaloso que se hable de una reducción de 1000 asesinatos. ¿Y cuántos quedan? O sea, en una sociedad, en una persona, en un ser humano, en el ciudadano, al menos para mí no cabe la idea de que podamos estar celebrando una reducción de 1000 homicidios. Por Dios santo, un homicidio es demasiado, un hecho de violencia es demasiado. En el tema de seguridad, y con el respeto de mis queridos amigos, con todo el respeto, el tema se ha mantenido dentro de la esfera del monopolio estatal del combate a la delincuencia, de la represión del delito. En las actuales circunstancias de El Salvador, la familia, el fortalecimiento, la promoción y la defensa de la familia debe entenderse como un asunto de seguridad nacional. No va a funcionar ningún plan de gobierno, ningún plan, ninguna política para erradicar la violencia, mientras la célula principal de la sociedad esté rota. Hoy necesitamos fortalecer esa parte y, a la par de eso, realizar los esfuerzos para combatir el crimen. La única forma sostenible en el tiempo, y lo vengo diciendo desde hace 12 años, en múltiples ocasiones en este mismo set, necesitamos darle a los padres las condiciones para criar a sus hijos, evitar que se siga rompiendo la familia salvadoreña con la inmigración forzada. Se trata de recibir a nuestros hermanos que van a regresar por el TPS, no de buscar mandarlos a Qatar o a Bolivia o a no sé dónde. Se trata de reunificar la familia, fortalecer la familia, trabajar en los niños, apoyar a las mujeres que crían a sus hijos solos. Eso va a llevar a que termine el círculo. ¿Reconocerás al menos que sí han logrado ponerse de acuerdo en lo mínimo para poder combatir la violencia y la criminalidad? Sí hay acuerdos. Lo que pasa es que a nivel de la calle, a nivel del ciudadano, esos acuerdos no se convierten en algo real. Decía el ingeniero, lo aceptaba Calixto, estamos viendo que se cobra la renta, que hay asesinatos. Yo vengo de ese segmento de la población que solo nos encomendamos a Dios cuando nuestros hijos salen. Ese segmento de la población es el que reclama urgentemente que nos metamos en esto desde un nuevo enfoque, la familia. Buenos días, su comentario, ¿de dónde me llama? Buenos días. Adelante. De Santa Tecla. Mi nombre es Martín Claramón. Ajá. Yo quería preguntarle primero al diputado Calixto Mejía, ¿cómo hablan de llevar una austeridad con el gobierno si acá por mi casa vive el presidente de ANDA, que unos meses después de ser nombrado presidente de ANDA compró una casa de $500,000, tiene no sé cuántos vehículos, tiene 6 perros que cada perrito cuesta $2.500, estoy poniendo un ejemplo ahí. Y el diputado de Arena, Rodrigo Ávila, en ANDA hay plazas para miembros del partido Arena que están trabajando ahí.
Ese es un buen ejemplo de que realmente las cosas no están funcionando como deben funcionar en el país. Yo felicito a Héctor, yo vivo en el Departamento de la Libertad y voy a apoyarlo con mi voto para diputado, porque realmente necesitamos ya nuevas personas en la Asamblea. Buenos días, su comentario y de dónde me llama. Sí, muy buenos días. Te hablamos de aquí de Usulután. Adelante. Natán Vázquez, buenos días, Rodrigo Ávila, Héctor y Calixto. Pongan atención, por favor, a lo que les voy a pedir de favor. En nombre de la fuerza de tareas de El Salvador, el plan El Salvador Seguro, y en nombre del Ejército de El Salvador, nosotros necesitamos que realmente nos den un salario que realmente podamos mantener a nuestras familias. Les voy a poner un ejemplo. No queremos estar como soldados y manejando un vehículo, ¿ok? Que nos den la plaza de motorista y no seguir ganando $220, ¿ok? No queremos, ¿verdad?, de que realmente los mantengan callados. Nosotros tenemos derecho a la libre expresión. Nosotros queremos que el gobierno salvadoreño cambie ese código de que el soldado, el militar, no tiene derecho a expresarse porque enfrenta trámites legales, ¿verdad? Entonces hasta cárcel. Nosotros queremos de que como el gobierno le paga a la Fuerza Armada, es el gobierno el que le paga a él. Entonces el gobierno manda a la Fuerza Armada y queremos que cambien ese código para que nosotros los soldados tengamos una libre de expresión. Gracias. Buenos días, su comentario, ¿de dónde me llama? Buenos días, mire, yo quería hacer dos comentarios. Uno es que quiero decirle, por ejemplo, el señor Trump nos ha llamado que somos digamos malos, y nosotros estamos todos ofendidos. Pero la realidad es que no entendemos el mensaje que él nos manda. Él dice que los gobiernos deben trabajar para poder asistir a sus salvadoreños. Pero aquí el gobierno, para no quitarse la paciencia ni trabajar, tranquilamente los manda para Qatar. O le ofrece $1,500 que de dónde lo va a sacar, lo vamos a tener que pagar nosotros. Y esa gente acostumbrada a gastar $1,500 no les van a durar pero ni 15 días. Buenos días, su comentario, ¿de dónde me llama? Sí, ¿no? Sí, adelante. Aquí le hablamos de la Unión. Ajá. Está viendo el señor del presidente Trump ahí hablando. No, el problema no es del gobierno, el problema es que usted sabe que es un gobierno racista el que tiene Estados Unidos ahorita, que a todos los inmigrantes le dan lo trata mal, pues no es de política de El Salvador ni ninguna cosa de esa, sino pues el gobierno que tiene Estados Unidos ahorita, ¿me entiendes? Ese es el problema. Muy bien, gracias. Bueno, no voy a... Cerremos porque están sonando los teléfonos, pues no puedo dar más. Ingeniero, 30 segundos le doy para concluir. 30 segundos. Lo que necesitamos es cambiar el rumbo del país también. El tema del dinero es un tema importante, pero este gobierno ha sido el que ha tenido el presupuesto más alto en seguridad en los últimos años. Y voy a dar una idea, simplemente para que la gente tenga idea de esto. En el año 2007 el presupuesto de seguridad eran 205 millones. En el año 2015 llegó a 439 millones, más del doble. Y hoy por hoy tenemos de los presupuestos más altos. Y las instituciones haciendo el esfuerzo. El amigo hablaba que es un soldado y definitivamente tenemos que dignificar y tenemos que apoyar a nuestros soldados, a nuestros militares, a nuestros policías. Pero el tema, y a ellos, nuestro respeto, porque son los que ponen el pecho, los que ponen la sangre. ¿Por qué ha sido tan difícil dar los votos para los No, y hemos apoyado el presupuesto. 100 millones. Lo que pasa es que queremos que se gaste el dinero en lo que es. Por ejemplo, en el presupuesto, en la contribución especial, se ha desviado una gran cantidad de recursos para otras cosas que no son. El año pasado no se le dio a la policía ni siquiera lo que estaba plasmado en el presupuesto ordinario. Entonces, si no se le da a la policía y se ocupa para otras cosas, nosotros lo que queremos es seriedad por parte del gobierno, sobre todo de Hacienda. Seguiremos trabajando para mejorar las condiciones laborales, incluyendo los ingresos de nuestra Policía Nacional Civil y de nuestra Fuerza Armada. Lo de Qatar, pues lo que se ha hablado es que esa es una alternativa que hay, igual hay otras alternativas que hay que trabajar. Solo permíteme unos segundos. Me sacan del aire, si no cerramos. Mira, yo solo quiero... Ayer en la colonia Las Palmeras me encontré con una señora que nos pedía que había que quitar el impuesto
que está cobrando el alcalde de Aguizón por las cámaras. Y Sí. entonces creo que ahí tenemos ese desafío inmediato para los tecleños y Muy para bien. las tecleñas. Yo creo que esta plática esta mañana ha sido más que clara para que todos los salvadoreños nos demos cuenta que necesitamos un cambio real en la política y ese cambio solo puede salir del poder de los ciudadanos. Muy bien. Mi rostro va a estar en la primera casilla debajo de la bandera verde del PS. Les invito a una segunda parte para que afinemos más el lápiz en cuanto a algunos temas que nos han quedado pendientes, transparencia, seguridad y pues sobre todo presupuesto para el combate del crimen y la delincuencia. Mañana cerramos con el debate femenino exclusivo de la entrevista Hablemos Claro. Buenos días para todos.